Dios les bendiga grande, ricamente. Nuevamente compartiendo con ustedes un devocional que sé que Dios ha puesto en mi corazón para traerlo a ustedes. Ruego a Dios que estas palabras que hoy va a poner en mi boca, que en estos momentos las va a poner en mi boca para compartirla, haya cabida en sus corazones y crezca y la pongamos por obra. Mientras preparaba la enseñanza, de hecho en mi matutino, en mis devocionales, en la madrugada, Dios hablaba fuertemente a mi corazón y me hablaba acerca de división. Me hablaba acerca de la división que el diablo está penetrando, está entrando a las iglesias y está dividiendo el pueblo de Dios. Me ponía a orar por esa situación, por la división, que orara por esa división, y traía también a mi mente lo opuesto de la división, lo opuesto que era la unidad, de que el hecho de nosotros como pueblo de Dios, como nación santa, como un real sacerdocio que somos tú y yo, debemos de orar para que andemos en unidad y haya esa unidad como pueblo de Cristo, como estos hijos que somos de un Dios glorioso y poderoso. Y me llevaba a una situación que se vivió en el texto de Hechos de los Apóstoles, por allí en el capítulo 15. Si no estoy mal, es en el capítulo 15, de lo que pasó con Pedro, cuando fue aprendido, fue tomado y llevado a la cárcel. Y cómo un pueblo se unió en oración por Pedro. De cómo un grupo de personas en una casa simplemente se unieron a orar, a entregarle esa situación al Dios de los cielos, para que escuchara su clamor y trajera libertad, o que por lo menos no le pasara nada a Pedro, porque ya estaba en las manos de este personaje que lo quería castigar, que lo quería llevar a juicio y como mínimo quería matarlo. Pero la oración de cada uno de ellos, la oración de este grupo de personas cuando se unieron y oraron, trajo respuesta. Porque esa misma noche, en medio de este pueblo que estaba, de este grupo de personas que estaba orando, llegó la respuesta. Porque se le apareció un ángel a Pedro en la cárcel para liberarlo. Lo despierta y le dice: vístete, óyeme, lo despierta porque Pedro estaba dormido en la cárcel. Y ya habían más de 16 guardas cuidando de él para que no se escapara. Y además, sin embargo, este ángel, a pesar de que hubieron todo ese montón de guardias vigilándolo, permitió que se abrieran las puertas de las cárceles, la puerta de la celda donde él estaba, para que saliera con él. Se abren las primeras celdas, se abre la segunda puerta donde estaban las celdas y sale Pedro, lo acompaña hasta cierta parte y después lo deja. Ahí hay respuesta de la oración de un pueblo que se unió, que en unidad se pusieron a una sola voz a clamar por Pedro. Por eso recibe Pedro esa libertad. Por eso Pedro recibe la libertad, porque hubo una unidad en un grupo de personas que se unieron en un mismo propósito. Por esa libertad de Pedro. Tanto así que Pedro llega hasta la casa donde estaban reunidos orando los demás discípulos por él. Nosotros, como ese pueblo de Dios que somos tú y yo, debemos de unirnos cada vez más en oración a derribar los planes del diablo, los planes del enemigo, porque el diablo quiere acabar con tu vida, quiere acabar con mi vida. Debemos de orar a una sola voz, ponernos de acuerdo
y siempre hemos estado de acuerdo. Nosotros, no sé si tú has estado encajonándote ahí para entrar en unidad, a orar por un propósito. De un tiempo para acá venimos orando por un propósito. Venimos orando porque Dios nos provea y nos dé el local que necesitamos para hacerle altar de Dios allí, para ir y compartir. Mi pregunta es, ¿tú si estás orando por eso? ¿O solamente cuando está en la iglesia? Cuando decimos en la iglesia que oremos por el local, nosotros tenemos que ponernos en nuestras oraciones diarias. Mientras tenemos esas oraciones en las madrugadas, en las tardes o en las noches, a la hora que tú estés orando, a entregarle eso a Dios para que Dios nos dé este local que necesitamos. No en divisiones, no dividiéndonos, no cuchichando, no juzgando al hermano, a nuestros compañeros, no juzgando ni señalando al grupo, pastores, por qué no lo hemos hecho. No, métete a la brecha. Alguna vez compartí yo en medio de una predicación que habían 3 tipos de personas, de creyentes. Aquellos que siempre se preguntaban qué estaba pasando. Aquellos que no sabían qué estaba pasando nada. Porque no estaban metidos allí, porque seguían siendo los naturales, los carnales. Aquel segundo que se preguntaba y sabía que algo estaba pasando, sabía que algo, pero no lo identificaba. Porque hay muchos que saben que Dios está moviendo en Iglesia de Vida para las Naciones, porque allí se mueve el poder de Dios, porque allí se mueve lo sobrenatural de Dios. Y yo declaro y afirmo que la unidad que vamos a tener cada uno de nosotros nos va a terminar de arraigar y afincar como pueblo bendecido de Dios que somos. Y estaba la tercera persona, el tercer creyente, que era el que hacía que pasaran las cosas, que era el que se metía a que el mover de Dios fluyera, a ser parte de eso. Retomando nuevamente esa enseñanza, le digo, métete con Dios. Habla con tu compañero, con tu líder, con tu pastor, con cada uno de ellos, para hablar a una sola voz, para destruirle las acechanzas del diablo, porque el diablo quiere destruirnos, porque sabemos, somos pueblo de bendición, porque Iglesia de Vida para las Naciones es pueblo de bendición, es tierra bendita, tierra donde llega el pecador y se arrepiente y decide no pecar más, donde llega la persona a buscar la presencia de Dios y tiene ese encuentro real con Dios. El enemigo quiere dividirnos para quitarnos eso, pero hoy yo sé que la venda en cada uno de nosotros se nos es quitada y vamos a clamar y a pedir a una sola voz, que sea Dios fortaleciéndonos para que no pase ninguna de estas situaciones. Un texto bíblico que habla acerca de lo que podemos estar viviendo, lo podemos encontrar en Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 3. Dice así, la voy a leer, las quiero compartir con ustedes en la palabra de Dios para todos, una versión que es muy clara, es muy actual. Y dice así, pues todavía no siguen al Espíritu. Oiga ahí, todavía no siguen al Espíritu, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestran eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otra persona del mundo? Muchas personas van a la iglesia que no conocen de Dios, que no conocen de Jesucristo, y ven en muchos que no hay cambio, que no hay una verdadera transformación, como lo dice la bendita palabra de Dios, que nosotros cuando llegamos a Cristo somos una nueva creación. No, muchos todavía, óigame bien, todavía no siguen al Espíritu, como dice este texto, no siguen al Espíritu Santo, porque cuando tú eres con el Espíritu Santo eres uno solo con Él. No lo siguen, aún andan en envidias, en peleas,
en divisiones. Aún andan murmurando de los hermanos. No debemos de hacer eso. Debemos de haber cambiado, haber llegado a ser una nueva creación. Dios va a hacer algo en nuestras vidas, pero si andamos en unidad, si andamos juntos, si andamos peleando la buena batalla de la fe, pero juntos. En esas madrugadas ponernos de acuerdo y orar y entregar las situaciones que debemos de entregar en comunidad, en conjunto, para derrocar todo argumento del enemigo con la oración. Porque la palabra de Dios dice que donde hay dos reunidos, más de dos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Pero no en división, pero no en contienda, es unidos a un solo clamor, a una sola palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios ha puesto en mi corazón todos estos días que vengo madrugando a tener esa comunión con Dios, a hablar con Él, a intimar con Él y a entregarle la iglesia. Siempre lo he hecho, pero ahora aún más, cuando Dios pone en mi corazón y me dice: hay división, entrégame todas esas cargas, esas dificultades que están habiendo, que viene la unidad. Dios va a cumplir cada uno de los propósitos. Yo te puedo y casi que te aseguraría que el local no nos lo ha sido entregado porque Dios ha visto división en la iglesia. Porque ha visto la división y para que ese local se nos sea dado, necesitamos un pueblo unido. Necesitamos que haya esa unión absolutamente para todo. Para ponernos de acuerdo. Para orar, para entregar todo lo que el enemigo ha querido poner. Porque Él está poniendo piedras, Él está poniendo obstáculos en tu vida, en tu crecimiento espiritual. Hazte la pregunta: ¿por qué no has crecido espiritualmente? Quizás haces parte del grupo de personas que andan en división, que andan en separación. Dios no vino a dividir. Dios no envió a su Hijo a restar ni a dividir. Dice que el que vino a dividir ha sido el diablo. Porque el diablo fue creado para matar, para robar, para destruir, para dividir. Pero Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Hoy yo ruego a Dios de que tú empieces a andar en unidad. Que empieces a clamar, a pagar el precio por lo que tú y yo le estamos pidiendo al Dios de los cielos. Y para eso necesitamos unidad. Unidad. Por eso yo ruego a Dios por esta palabra, que hace cabida en tu corazón y que empieces a caminar en unidad, a uno solo con tu iglesia, a uno solo con tu grupo, a uno solo con tu ministerio, a uno solo con tu liderazgo. Que todos seamos uno solo, somos un cuerpo. Eso es lo que tú y yo necesitamos empezar a caminar y a creer, que tú y yo somos un solo cuerpo. Amado hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, Dios te bendiga grande y ricamente. Y yo sé que Dios hoy va a empezar un nuevo caminar, a creer que Él nos va a poner esa unidad. Hermano, amigo, Dios te bendiga grande y ricamente. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.